¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos al Espacio en Portada, como todos los días, de lunes a viernes, en Telemiño, para charlar un ratito en torno a la actualidad. Hoy es martes, día 10, los titulares de la prensa y enseguida comenzamos. Escuchamos hoy las opiniones de Marco Valerio Lama. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Muy buenas. Encantado de saludar también a Lalo Gómez. Hola, Lalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y aquí a mi lado, Paco Novo. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado. Leemos los titulares y después hablamos de alguno de ellos. En primer lugar, tiene mucho que ver con una aparente distorsión entre la oferta laboral y las necesidades de las empresas. La falta de mano de obra bloquea empresas de todos los sectores. Añade el subtítulo: en Ourense hay más de 17.000 demandantes de empleo, cifra que contrasta con la existencia de vacantes laborales que en algunos casos llevan 5 años de espera infructuosa. Y tenemos en la fotonoticia pues la primera de las jornadas de un juicio muy feo. La verdad es que se está viendo estos días. Niegan el asesinato con versiones opuestas. Hablamos del conocido como crimen de la herencia. La audiencia de Ourense acogió la primera jornada del juicio contra los 2 acusados de matar a un excompañero de prisión para robarle la herencia. En la imagen, a la izquierda, con las esposas puestas, están precisamente los 2 acusados. Ambos dieron versiones opuestas y negaron el asesinato. También tenemos que los empresarios de Valdeorras reclaman el inicio de las obras de la autovía A76, un clásico. El gobierno se limita a decir desde hace años que está en redacción. Relato de los titulares dentro del apartado Más Noticias. El primero de ellos dice que la Confederación de Empresarios de Ourense y la Xunta alegan la ley de movilidad para que contemple la especificidad del rural. También que Baltar dice a Jácome que se disculpe, pero defiende que siga como alcalde. Hablamos también de 3 detenidos por otra reyerta en el barrio de Ocouto entre individuos armados. Las obras del complejo hospitalario provocarán desde hoy cambios en el tráfico rodado y Bruselas advierte que la decisión sobre el tope al precio del gas no está cerrada. Apunte deportivo en baloncesto el domingo a las 6 de la tarde. Anoten, penúltima cita del Club Ourense Baloncesto en busca del ascenso. En lo alto de la portada, pues todo parece indicar que se vive en vísperas de nuevo presidente de la Xunta. Alfonso Rueda basará hoy su discurso en el empleo, la familia y la evolución tranquila. Hablamos de la primera sesión dentro del ciclo de investidura del nuevo presidente de la Xunta. Hoy con el periódico, el suplemento Más Deporte, con este titular, lo ven ahí: el trial autonómico abre gas en O Pedreiriño. Son los asuntos del martes, día 10 de mayo del 2022. Ahí está la portada y a partir de ahora pues escuchamos las opiniones de nuestros invitados. El primero de los temas que les propongo es la cuestión del empleo y esa aparente contradicción entre una provincia que tiene más de 17.000 parados y unas empresas y colectivos empresariales que de forma unánime y al unísono, podríamos decir, dicen que no hay posibilidad de encontrar perfiles profesionales suficientes para atender la demanda. ¿Qué interpretación hacen nuestros invitados en el programa de hoy? Escuchamos el análisis que hace Marco. ¿Cómo lo ves, Marco? Bueno, vamos a ver, interpretar las cifras siempre es una labor, una tarea. Sí, pero bueno, estos son sensaciones que transmiten. Me refiero porque los números siempre los podemos enfocar desde el punto de vista que queramos y podemos hacer prácticamente que siempre digan lo que nosotros buscamos, ¿no? Yo creo que aquí hay una colisión obvia de intereses entre 2 partes. A mí me cuesta mucho creer que realmente la gente no quiera trabajar, ¿no? O sea, me resulta muy difícil que en un sitio, con la escasez de ayudas que hay y dado que toda esa cosa de lo que se habla, de los subvencionados, es más una entelequia. Todo el mundo sabemos que la gente que realmente no tiene ingresos lo pasa realmente mal. Me resulta extraño y paradójico. Entonces, en primer lugar, habría que ver qué condiciones de empleo se ofrecen, ¿no? Eso es una cosa que es importante siempre a considerar, ¿no? Es decir, esos empleos que no se dan, no se consiguen rellenar. ¿Por qué? ¿Por qué causas son? O bien por un déficit de currículos profesionales adecuados, o bien porque las condiciones laborales que se exigen no son aceptables por una mayoría. Eso por un lado. Y por otro lado, sí que es cierto
que los trabajadores necesitan formación constante. Es decir, los trabajadores, incluso en empleos, lo que antes se consideraba empleos de baja cualificación, hoy en día hace falta muchísimo conocimiento de muchísimas cosas, de máquinas, de programas informáticos, y hay un montón de gente que no está capacitada para eso. Entonces, cuando vemos que en fábricas se demanda operarios, antes un operario valía prácticamente cualquiera con tal de que supiese hacer su firma, pero ahora un operario tiene que saber manejar desde programas a máquinas muy complejas, entender el funcionamiento de la industria moderna, que no es el funcionamiento artesanal y manual antiguo, y eso, claro, provoca que efectivamente luego ese tipo de gente que tiene esas titulaciones busca empleos en grandes multinacionales porque por esos mismos puestos los salarios que se ganan son mayores, y ahí viene la famosa inmigración de la mano de obra cualificada que huye de la provincia. Hablabais antes de la ausencia de industria grande en esta provincia, ¿no? En cambio, tenemos en Vigo, pues tenemos Citroën, hay fábricas, ahora acaban de presentar la gigantesca gigafactoría de Volkswagen que se va a hacer en Alicante. Bueno, podríamos hablar de decenas de ciudades españolas que tienen una industria alrededor de la cual han crecido y han ganado como ciudad, ¿no? Y eso ha provocado que aquí sea al revés, un éxodo tremendo de mano de obra cualificada. Bueno, ¿y qué opina Lalo? Pues concuerdo prácticamente con todo lo que ha dicho Marco Valerio, y yo creo que esto precisamente es fruto de la exportación masiva del capital más valioso que ha tenido esta provincia, que son los jóvenes. Los jóvenes con excelente formación, capacitación, profesionalidad, se han ido todos, se han marchado todos por múltiples factores, por más oportunidades, por salarios mejores, por unas condiciones mejores de trabajo, unas mejores condiciones de vida, y hemos exportado pues, precisamente lo que necesitan las empresas. Que las empresas aquí pues, no han podido ser todo lo competitivas que deberían ser para poder atraer esa mano de obra bien cualificada, y bueno, hemos llegado a este punto, a esta situación, ¿no? Ese es uno de los factores, obviamente, seguro que influirán mucho más. Lo que decía, y yo sostengo muchas veces aquí, que es la calidad del empleo. Es que cuando decimos que bueno, baja el paro, tal, bueno, pero ¿qué calidad de empleo estamos ofreciendo? Pues la calidad de muchos de estos empleos, habrá gente que se lo tenga que mirar muy mucho, porque trabajar para seguir siendo pobre pues tampoco compensa demasiado. Y después, por lo que he deducido de leer la noticia, es que también las necesidades de muchas empresas son en áreas muy específicas, muy determinadas, que requieren una cualificación muy determinada. Y bueno, no todo el mundo pues tiene esa preparación, esa cualificación, o está capacitado para hacer ese trabajo directamente, ¿no? Entonces se reúnen múltiples factores, pero yo desde luego pienso que el principal de todos es ese éxodo masivo de jóvenes que hemos vivido y padecido, y vivimos y padecemos todavía a día de hoy en nuestra provincia, y después en que eso se junta posiblemente los demandantes con menos cualificación y unos empleos, digamos, de más baja calidad o peor dotados económicamente que en otros sectores. Paco. Yo analizo la situación de Ourense y del empleo, pues casi dividiéndolo en tres partes, ¿no? Uno, lo que es lo que le gusta a la gente de Ourense, a la gente que quiere trabajar en Ourense, que es el sector público. Es decir, hay un importante número de personas que están en el paro, sí, pero que su intención está prepararse para un día u otro ingresar en el sector público, ya bien sea a nivel nacional o a nivel autonómico. Coincidiendo además con una etapa en donde las ofertas de empleo están siendo muy generosas, muy generosas. Otra parte es el comercio o la industria. En el comercio ya sabemos que gente puede conseguir un trabajo, gente joven, poca gente joven se dedica a buscar un empleo para el futuro en el comercio. Sí existe el comercio para determinados grupos de personas que le gusta, una chica, un chico, que le gusta la moda, que le gusta una determinada labor, y entonces si les hace un trabajo que le dé posibilidades de hacer futuro, pues se queda. Pero ya a otro nivel, quitamos 4 o 5 empresas y el sector para jóvenes que quieren emprender con posibilidades de futuro, no existen empresas en Ourense. Creo que el problema está basado fundamentalmente en eso. Por eso Ourense tiene seguramente un superávit de personas que no están trabajando y empresas que están buscando gente que le pueda hacer su trabajo. Pero tiene que ser trabajo que encaje con lo que le gusta a esas empresas. Nosotros tenemos un servicio de orientación para el empleo de la Xunta de Galicia, y
raras veces que le llamas para una entrevista, se presentan a la entrevista. Es decir, ¿por qué? Porque el puesto de trabajo que se le ofrece y que se pretende seleccionar no es de su agrado. Entonces, es un problema muy generoso. La administración, la Xunta en este caso, hace un esfuerzo importantísimo creando las oficinas de colocación, de orientación, para ver qué situación tiene cada uno y que el orientador le diga, pues mira, para esta situación tuya hay esta posibilidad de trabajo, hay esta empresa que busca trabajadores. Es muy idílico eso que estás contando, Paco. La orientación es manifiestamente mejorable. Siempre mejorable, pero bueno, en todo caso... Y en muchos casos es directamente, perfectamente prescindible. Y eso yo creo que los demandantes de empleo también lo saben. ¿Cuántas ofertas de empleo, primero, son capaces de detectar el servicio de colocación? No es capaz de captar todas. Es imposible. De las que capta, ¿cuántas verdaderamente es capaz el servicio de colocación de emplear? Unas cantidades ridículas, con una estructura, con una estructura inmensa, con una inversión brutal, para que a la hora de la verdad, a través de los servicios públicos de empleo, muy poca gente comienza a trabajar. Buscará su red social, se buscará la vida, pero desde luego no piensan recurrir a los servicios de colocación y de orientación. Yo creo que estaba yo ahí en ese tema, que creo que conozco un poco el sector. Las oficinas de empleo tienen su muy buena labor, que es orientar a las personas para el trabajo que pueden hacer en función de su perfil, de sus estudios, de su especialización. Es decir, le orientan y le colocan en la empresa, es decir, le colocan, existe este puesto de trabajo, tienes que ir a él, mira si te interesa. Es decir, las oficinas de empleo ojalá existieran más y que la gente hiciera caso o le conveniera el trabajo que se le ofrece. En Orense no se puede ofrecer más trabajo que el que hay. El sector que tenemos es muy localizado, muy concreto. Por lo tanto, no todo el mundo, una persona que ha hecho una carrera de ingeniería, pues encontrar un puesto de trabajo en Orense de esa especialidad, pues es muy difícil. Sin embargo, no es difícil trabajar en actividades de comercio, en actividades de pequeña industria, en la construcción, en talleres, pero esas características no todo el mundo las acepta. Por eso hay tanta demanda de gente que se quiere ir al sector público, porque ve que hay más posibilidades de tener una estabilidad en el futuro y de trabajar más a gusto. Yo creo que hay una cosa que no se está incidiendo mucho en ella a la hora de evaluar todos estos problemas y además de esa parte que evidentemente pues sí, tiene que haber unas contraprestaciones económicas y una calidad de vida y una seguridad, son los horarios, ¿no? Orense sigue teniendo horarios de ciudad pequeña. Como digo yo, ¿no? Horario de pueblo. Horario de pueblo quiere decir que tú, como se da por hecho que todos vivimos muy cerca de donde trabajamos, porque al final las distancias son pequeñas, todo el mundo se puede ir a su casa a comer, todo el mundo luego vuelve a trabajar después de comer. Consecuencia, tus días son estar 6 días a la semana, la gente que trabaja en el comercio, por ejemplo, mañana y tarde, y acabas el sábado a las 8:30, cierras la persiana, aún tienes que recoger, no sé qué, no sé cuánto, con lo cual el sábado se ha terminado, te queda el domingo, ¿no? Claro, ese tipo de... La gente, hoy en día y cada vez más, nos damos cuenta de que antes la gente vivía para trabajar, ahora trabajamos para vivir. La gente lo que queremos es obtener unos recursos económicos que nos permita hacer aquello que realmente nos gusta, que es lo que hacemos fuera de nuestro trabajo, ¿no? Es que la gente en realidad va a pasar sus 8 horas a su trabajo con la idea de que eso le permita luego pues el fin de semana o las vacaciones o salir con los amigos a cenar. Pero ya no da la vida como eran antiguamente dar la vida por la empresa, ¿no? Entonces, las jornadas que se ofrecen en las ciudades, por ejemplo, grandes, son jornadas continuas. Eso permite que la gente tenga vida. Dices, bueno, yo entro a las 9 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde, pero yo a las 5 de la tarde soy libre. Y no me vuelvo a mi casa de 1:30 a 4, que no me aporta absolutamente nada, porque entre que voy, hago la comida, como y vuelvo al trabajo, se acabó el tiempo, me como un sándwich en mi puesto de trabajo y tengo vida. Puedo ir al gimnasio, puedo ir con mis hijos a hacer actividades, puedo salir a dar una vuelta. Pero claro, tú piensas un día de invierno, salir a las 8:30, como sale muchísima gente, de trabajar. Claro, es que los días... Entonces, las ofertas de trabajo, yo creo que hoy en día
ofrecer puestos de trabajo a jornada partida con unas pausas tan enormes como hacemos, que eso solo se hace en España, porque esas pausas de 2 horas y media para comer, eso solo existe en España. En ningún sitio de Europa nadie para 2 horas y media para comer. Eso es impensable, ¿no? Tú dile a un alemán que a la 1:30 se va a comer primero, segundo, postre, café y eso que se llama las comidas de trabajo. Eso es. Y luego si eso ya vuelvo a trabajar a las 4 de la tarde. Eso es impensable, ¿no? Oye, este tema sigue, porque tengo un par de asuntos que poner, pero tenemos que hacer ahora una pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato. Hasta ahora. Segunda parte del programa. Hoy compartimos tiempo de análisis y opinión con Marco Valerio Lama, con Lalo Gómez y también con Paco Nova. Estamos comentando el asunto de la falta de mano de obra bloquea empresas de todos los sectores. En el subtítulo, en Ourense hay más de 17.000 demandantes de empleo, cifra que contrasta con la existencia de vacantes laborales que en algunos casos llevan 5 años de espera infructuosa. Quiero poner algunos datos encima de la mesa porque algunos habló tanto Paco como Lalo, los servicios de colocación. Hay 17.000, algo más de 17.000 parados en estos momentos en la provincia de Ourense. Se han dado de baja 3.000, solo 2.400 los ha colocado quienes tienen que hacerlo, que es en este caso los servicios de colocación. Hay más de 8.000 trabajadores que llevan más de un año anotados en el paro. Las empresas buscan y resulta que hay 8.000. Es difícil de entender, ¿eh? O sea, así en el relato llano, y concluyo. Y después, la nómina que se pagó aún no está computada la de abril, pero sí la de marzo, la nómina que pagó el Estado, que pagó la Seguridad Social a los parados ourensanos fue de 9,5 millones de euros en un mes. 9,5 millones de euros. Y hay que recordar que la tasa de cobertura del paro en Ourense no es del 100%, es decir, no cobran los 17.000 parados que están registrados. Cobran aproximadamente pues, 50 y tantos, como mucho el 60%. Y de ellos, los que más cobran son los de la contributiva, que se llama, pero después hay otros nóminas de paro que son muy bajitas. Te dejo esto aquí. ¿Querías decir algo? No, solo una cosa, que con respecto a esas, que intervengan mis compañeros, con respecto a esas, que muchas veces el perfil que buscan las empresas no se corresponde con el de los demandantes, ¿no? Porque tú, eso dicen claro, también, tú llevas un año buscando, y a lo mejor ese señor que está un año en la lista tiene 54 años, una grandísima experiencia y un bagaje profesional tremendo, pero la empresa lo que busca es un becario con la carrera recién terminada al que le pueda pagar 1.000 euros. Entonces, de todos modos, eso del edadismo es muy peligroso. Del edadismo es muy peligroso y lo vamos a empezar a pagar, porque yo esta mañana leía en un periódico económico que hay muchas empresas que consideran muy mayores ya a las personas de 35 años para programar, claro, para ser programadores informáticos, que a los de 35, porque dice que ya no conectan el producto, claro, en el que trabajan, que ya no conectan con el público objetivo. Y si a los 35 años ya no eres un buen programador y nuestra esperanza de vida encima que va a más. Exactamente, ya me dirás la experiencia que acumulas al final de tu vida laboral o de tu carrera laboral con 50, 55 años, hombre, que estés para vestir santos, me parece un poco cruel todo esto. Bueno, ¿tenéis algo más que comentar? Pues sobre esto que comentas, que a día de hoy posiblemente pues los chicos más jóvenes, de edad de mi hija, entre los 8 años, 10 años, hoy los estamos formando para un trabajo que todavía no existe. En cuestión de 10, 15 años va a haber puestos de trabajo derivados del avance tecnológico que a día de hoy ni siquiera conocemos, ni siquiera nos podemos plantear. Como el hecho de que a día de hoy estemos trabajando, muchos de mi generación, en algo que ni siquiera soñábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Que nos iba a decir que la tecnología iba a evolucionar de tal manera. O sea que ahí esa distancia que decimos entre lo que necesitan las empresas y en lo que tenemos que formar a los jóvenes, hay un abismo enorme, ¿no? Y como digo, encima en puestos de trabajo que posiblemente a día de hoy ni siquiera existan.
Y después algo que comentaba Marco, que de las condiciones de trabajo, es decir, hablaba muchas veces del horario laboral, bueno, y el presencialismo que tenemos que tener aquí, porque hay muchas funciones y muchos trabajos que no es necesario estar allí calentando el asiento en la oficina, consumiendo luz, consumiendo el ordenador, cuando lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, que ni siquiera necesitas tener contratado a una persona de aquí o una persona de aquí. Hay chicos de aquí que trabajan para empresas de Pekín. Sí, aquí en Ourense. En un foro La Región reciente yo tuve la grata compañía de un chico que estaba trabajando para una empresa de Pekín desde Ourense. O sea, ese tipo de concepto tiene que cambiar mucho, ¿no? En cuanto a los datos de las oficinas de empleo que hacías referencia tú, al final no deja de ser un trámite burocrático administrativo que todas las personas tienen que cumplir. Tienes que estar registrado ahí, sí, para no perder tus derechos, para poder cobrar el paro, para poder cobrar las prestaciones, para que te llamen para no sé qué, o sea, es un trámite burocrático. Otra cosa es que la oficina de empleo funcione verdaderamente para conectar a los demandantes con los empleadores, con las ofertas de empleo. De ahí las 2.400 personas que fue capaz de colocar la administración. Exacto, que es lo que digo, con semejante estructura, o sea, tendría que haber un sistema nuevo, tendría que funcionar de otra manera para que efectivamente eso se canalice mucho mejor, pero es que a día de hoy eso no ocurre. Paco, y además quiero meter después otro asunto en danza. Coincido con Lalo que no hay una coordinación entre los demandantes de empleo y lo que ofrecen las oficinas de empleo. Es decir, esa información que dan, que se puede ser buena, puede ser mejorable, pero están para eso. A la gente se le cita a las oficinas de empleo para que digan si están dispuestos a aceptar alguno de los puestos que se ofertan. Pero creo que la intensidad de esa labor debe ser más continuada por la Administración, porque si dicen no y vuelven otra vez a esperar, vuelven otra vez a la lista de espera, eso habrá que tomar una medida. Es decir, si están en la lista de espera y para una función determinada, que no la acepten, me parece que es motivo de que se le pueda retirar una prestación. Bueno, os pido un par de opiniones sobre un tema político. Ayer José Manuel Baltar convocó a los medios y bueno, hizo algunas declaraciones en torno a cosas que están siendo relevantes en términos políticos, por lo menos en política local. Por ejemplo, si había alguna duda de que el Partido Popular iba a seguir defendiendo pues, a Gonzalo Pérez Jácome, esa duda quedó ya definitivamente disipada. El presidente del Partido Popular y de la Diputación Provincial de Ourense pidió, eso sí, a Gonzalo Pérez Jácome que se disculpara por el altercado que hace una semana tuvo con una dirigente sindical, pero dice que él le va a seguir manteniendo en el puesto. Reacciones y opiniones sobre este asunto. ¿Qué lectura hace don Marco Valerio Lama, al que veo cabizbajo? No sé si es porque el Madrid se lo está ganando todo este año o porque verdaderamente ya no le apetece hablar de política. Del Madrid ya no quiero ni hablar. Por si acaso. Por si acaso. No, bueno, siempre decimos que la vida hace extraños compañeros de viaje, ¿no? Creo que lo que ha pasado en esta legislatura en la ciudad de Ourense es un paradigma de ese refrán, ¿no? Lo que era impensable antes de las elecciones, pues tuvo lugar y bueno, no me cabe nadie, creo que tuviésemos la menor duda de que esta situación iba a seguir así, porque es un poco, si me permitís el chascarrillo, es un poco como el chiste del hombre que va al dentista y le echa la mano a sus partes al dentista y le dice, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad, doctor? Entonces, en este caso, la situación política es básicamente esa, ¿no? Aquí no se sabe quién es el dentista. Y no se sabe quién de los dos es el que tiene las tenazas. Pero lo que está claro es que cada uno, como el ofidio que se muerde su propia cola, cada uno depende del otro. Por lo tanto, yo creo que, claro, es inevitable este acuerdo y esta entente, ¿no? Por lo demás, pues el año que viene habrá elecciones y vamos a ver. Yo, que no acierto nunca nada, pero a pesar de todo no tengo vergüenza de seguir aventurando pronósticos, yo diría que Gonzalo Pérez Jácome no va a tener excesiva factura y sin embargo creo que el Partido Popular sí va a tener una buena factura, lo que pasa que va a salir beneficiado del bajón de Ciudadanos. Pero
a lo mejor lo que pierde por un lado lo gana por el otro. A ver, bueno, ¿y el análisis de Lalo cuál es? Bueno, que no me pilla por sorpresa esta situación. Ya sabemos que, como decía Marco, y empezando por el final de sus palabras, hasta las elecciones, pase lo que pase, esto va a continuar como está, ¿no? Es algo que le interesa que esté así al Partido Popular. De hecho, siendo muy censurables los actos del alcalde en esa trifulca, no es nada nuevo tampoco. O sea, no estamos ante una novedad o un elemento nuevo a introducir en sus pautas de actuación. En pleno salón de plenos le llamó al portavoz del Bloque Nacionalista Galego Antonio Macarra. Tal cual, pues por eso no estamos hablando de algo nuevo, o sea que continuaremos con este esperpento hasta las elecciones. Esperemos que en las elecciones los ciudadanos pues sepan corregir este problema democrático que tenemos en este momento en la ciudad. ¿Y a Paco qué le parece? Yo opino que eso no impide que por parte del Partido Popular se hable con el alcalde y que esas formas de proceder sean ya las últimas que se lleven a cabo. Creo que podemos estar dependiendo del voto. Paco es una buena persona. Yo no lo sé. Claro. No lo sé. No podemos estar dependiendo del voto. Y es una persona todavía que cree en la bondad y sí, yo creo, conciliador. Creo en realidad. El puesto de la ONU le quedaría pequeño. Bueno, no sé, pero yo a lo mejor voy por un camino más acertado que otros, ¿no? El pacto que se hizo en aquel momento era de conveniencia, porque se pactó con los grupos que están ahí gobernando en este momento, porque convenía así, y fruto de ese acuerdo, de ese mal acuerdo, tenemos lo que tenemos en este momento. Pues a partir de ahora tampoco van a tirarse los trastos a las cabezas, tendrán que aguantar, eso sí, corrigiendo y tomando medidas y reuniéndose, y que esas circunstancias, como fueron las del otro día, que había que ver cómo fue, pero que en todo caso hubo un gesto por parte del alcalde que es reprobable y que no se puede repetir. Tienen que hablar, tienen que tratar de que los modales vayan a su cauce. Y si hay que romper un gobierno, porque hay que romperlo en un momento determinado, antes de llegar al escándalo, pues que se haga. Pero no todo vale para poder gobernar. A Paco le ha traicionado el subconsciente porque dijo que se han tirado los trastos a las cabezas. No, el cabezas vendrá después. Pregunto, prácticamente, a ver, un pequeño análisis, nos quedan 3 minutos. ¿Ves posibilidades de que el Partido Popular rescate a quien fue alcalde Manuel Cabezas para situarlo en lo alto de la candidatura de las municipales el año que viene? ¿Y por qué no? Es decir, es como todo, ¿no? Volviendo al símil futbolístico que me proponías antes, el Barcelona ha rescatado a Dani Alves, ¿no? Si no tenía nadie mejor para el lateral derecho, pues mira, al final dice, este me viene gratis. Buen ejemplo. Y no tengo nadie mejor en esta plaza, pues a lo mejor tengo que recurrir a eso, aunque la afición no lo entienda, ¿no? Ya. Lo que se está cociendo en la cocina del Partido Popular lo saben ellos, pero sí que es cierto que el Partido Popular en la ciudad sufre un desgaste muy importante. Los resultados que tuvo en las últimas fueron muy malos, creo que históricamente los peores que ha obtenido, y o presentan un proyecto renovado e ilusionante, o si no, pues yo creo que los resultados van a ser muy malos. Y ahora vendría la pregunta, que sería, ¿Cabezas representa ese proyecto renovado e ilusionante? Y ahí lo dejo. Yo creo que sería un error por parte del Partido Popular, y creo que mucha parte de la ciudadanía es consciente de que los principales problemas de esta ciudad vienen derivados de la época de Manuel Cabezas. De hecho, el Peixón y sus consecuencias vienen precisamente de su mandato, que es lo que nos ha llevado a esta situación en la que estamos hoy. Eso por empezar por ahí. Siempre recuerdo que fue capaz de secar el agua de las Burgas. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que sería un tiro en el pie del Partido Popular. Ahora bien, es algo que tendrán que determinar ellos internamente. Pero tú te congratularías de eso, entonces, sí, ¿no? Sí, claro. Sería yo sé que goza de cierta prestigio y cierta fama en una parte de la población, pero también yo creo que hay mucha parte de la población que es consciente de los problemas derivados de su gestión, y de la época en la que él tuvo el mando del concello. Con lo cual, no sé, lo que dices tú, lo que le puede ganar por una parte la puede perder por la otra, y no sé si la ganancia le saldría positiva. ¿Y a Paco qué le parece? Yo opino que es un gran acierto que elijan a Cabezas y que Cabezas acierte.
Orense necesita un alcalde de esas características y lo que tenemos en este momento no demuestra que sea mejor o que pueda mejorar lo que pasó en las legislaciones anteriores. No hay mirlos blancos en todas partes. Yo no conozco prácticamente al que va a ser candidato, según parece, pero que tiene maneras, que hizo cosas y que desde luego estamos en un momento de decidir quién va a ser el que se quiera presentar, el que quiera aceptar ese reto y que lo pueda hacer con un mínimo de interés para Orense. Yo estoy de acuerdo, me gustaría que fuera Cabezas el candidato y que decidan que efectivamente lo sea. Podría ser un buen candidato para Orense. A ver, también queda por desvelar algunas cosas. Hombre, se da por hecho que el Bloque Nacionalista Galego tiene ya designado la persona que le va a representar. Falta en todo caso también el PSOE, que no es un partido menor, que diría Mariano Rajoy. Es el partido que tiene en estos momentos el mayor número de concejales en el concello de Ourense. Ahí también hay mucho que hará. El Partido Socialista seguramente irá a unas primarias, entiendo, para escoger... ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio? Si por estatutos. Si hay más de un candidato, sí, claro. Y aunque haya, y si solo hay uno, ¿tiene que votarse igual? No tendría que votar si hay un candidato. No, porque el otro día, en las últimas, creo que fue en la ciudad, solo había... sí, pero eso fue a petición propia por aquello de contar con el respaldo. Ya. Pero bueno, algo que no era necesario. O sea, si se presenta una única candidatura es absolutamente innecesario votar. La cosa que quieras ver que tienes el respaldo de todo el mundo, ¿no? De que no haya abstenciones y estas cosas. Pero vamos, que en el caso de que sí, que se presente más de una candidatura, sí que habría que ir a unas primarias. Bueno, pues a ver qué ocurre. Oye, muchas gracias, Marco, pásalo bien, hasta la próxima. Y no sufras con el Madrid, hombre. No sufras. ya no puedo sufrir. Nada, pásalo bien, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Ha sido un placer, Paco, hasta la próxima. También. Bueno, y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias. Será hasta mañana, pásenlo bien, un saludo.